Bienvenido a este segundo video sobre este tema que es la palpación en odontología. Vamos a terminar ya con este video sobre los músculos y estructuras y la manera como se deben palpar. Veámoslo pues. Músculo pterigoideo externo. Acá lo observamos. Tiene forma de cono, en el cual la base se va a insertar en el cráneo, en el hueso esfenoides, y el vértice del cono, que es este, va a insertarse en el cóndilo y en el disco articular. Tiene unos fascículos, uno superior y uno inferior, ¿sí? El superior se va a insertar en el ala mayor del esfenoides y el inferior se va a insertar, además de insertarse en el esfenoides, en los procesos piramidales del hueso palatino. Su función básicamente es que al contraerse va a generar una protrusión de la mandíbula, y si se contrae un solo lado va a generar movimientos laterales, ¿sí?, hacia el lado del músculo que se contrae. Bueno, músculo pterigoideo externo o lateral, como se conoce también. Tiene forma de cono, en la cual la parte anterior, ¿sí?, está internamente, no la podré palpar porque está en el hueso pterigoides y en el proceso piramidal del palatino, pero la parte posterior de este músculo se va a insertar en el cóndilo y en el disco articular. Esta parte es la que yo voy a palpar realmente. ¿Cuál es la función de este músculo? Cuando se contrae, ¿sí?, de una manera bilateral, va a generarme movimientos de protrusión. Y si se contrae un solo lado, va a generarme movimientos de lateralidad. La palpación es muy sencilla realmente. Simplemente le digo al paciente que abra su boca y yo, con los índices por el vestíbulo, bien en el fondo del vestíbulo y hacia atrás buscando el cóndilo, palpo y determino si hay algún tipo de sintomatología en esta zona, derecha o izquierda. Músculo temporal, palpación. Forma de abanico, como pueden observar. Se inserta en la parte superior, en la línea temporal superior. Y en la parte inferior se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula y en la parte anterior de la rama ascendente. Músculo temporal se encuentra en la parte lateral del cráneo y se inserta en la parte superior, en la línea temporal superior, en el cráneo, ¿sí? Y en la parte inferior se va a insertar en la apófisis coronoides, en la parte anterior de la rama ascendente. Tiene a su saber 3 fibras que lo componen. Unas fibras que se encuentran en la parte anterior, otras fibras en la parte media u oblicuas y otras en la parte posterior u horizontales. Cada una hace una función diferente. Entonces, vamos a palpar primero la parte anterior y media. Le decimos al paciente que abra y cierre y presionamos un poco para determinar algún tipo de sintomatología, ¿sí? Después de eso vamos a palpar la parte posterior. Le decimos al paciente que haga movimientos de lateralidad, a ver si hay sintomatología. Y importante también, en el momento de deglutir, sentir la contracción de los músculos temporales derecho e izquierdo. Músculo esternocleidomastoideo. Acá lo podemos observar. Tiene su inserción en la parte superior, en la apófisis mastoides, y en la parte inferior tiene 2 inserciones diferentes. La primera en la parte superior del esternón, sitio conocido como manubrio, y la otra en la clavícula, lado derecho e izquierdo. Le decimos al paciente que voltee la cara y vean cómo se ve el músculo, sobresale, lo voy palpando siguiendo el recorrido en forma de pinza o con los dedos. Llego a la clavícula, esternón, verificando cualquier punto gatillo o punto que me genere dolor.
Este músculo, cuando tiene problemas, genera dolores referidos a nivel del cuello, lateral, parte del cuello, zona de la mastoides, en la frente también y en la parte del temporal. Dolores como parecidos a dolores de cabeza. Músculo trapecio. Es un músculo bastante extenso, como podemos observar. Tiene 3 porciones, una superior, una media y una inferior. En la parte superior se va a insertar en el tercio mesial de la línea nucal superior y en la protuberancia occipital externa del hueso occipital. Además, podemos ver cómo todas las fibras se originan en la parte media del cuerpo. Cabeza, occipital, apófisis espinosa de la última cervical y en su parte distal va a insertarse en la clavícula, en el acromion y la espina de la escápula. La forma de palpación va a ser en forma de pinza realmente, aunque este sitio tercio inferior y tercio medio o porción inferior o media no va a ser a veces muy fácil de palpar en odontología o en una consulta odontológica. Pero es bueno tenerla presente cómo se debe hacer y hacerla en los casos que se pueda realizar. Vamos a ver cómo se realiza la palpación de este músculo. A nivel de consulta odontológica vamos a palpar solo la parte superior del trapecio, por obvias razones. Entonces básicamente, como ustedes observan, vamos a palpar de adentro hacia afuera para observar si hay algún dolor o alguna incomodidad en este músculo. Senos paranasales. Aquí observamos cuáles son los senos paranasales. Seno frontal, seno etmoidal o celdillas etmoidales, cavidad nasal y seno maxilar. Realmente para efectos de palpación solo podemos palpar el seno frontal y el seno maxilar. Obviamente el seno etmoidal y los senos esfenoidales, por estar internos dentro del cráneo, nunca se podrá palpar. Solo vamos a proceder a palpar los senos frontales y los senos maxilares. Veamos pues cómo se hace. Presiono los senos frontales en esta zona buscando dolor, etmoidales en esta zona buscando dolor y los maxilares en esta zona buscando dolor. Palpación de la tráquea y la tiroides. ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, obviamente las características anatómicas que tiene la tiroides. Primero debo comprobar si hay alguna desviación de su posición habitual, tanto de la tráquea como de la tiroides y todo el componente de hueso yoides y cartílago tiroides. La anatomía básicamente es importante tenerla como referencia para la palpación. Primero tenemos el hueso yoides. Acá lo vemos. Luego viene el ligamento tiroideo, luego viene el cartílago tiroides, luego el cartílago cricoides y acá tenemos la glándula tiroides. Se forma de 2 glóbulos, derecho e izquierdo, y un istmo central y la tráquea. Debe ser movible, no debe estar adherida a planos profundos. Y debe tener la movilidad y la funcionalidad. Me explico, cuando se le pide al paciente que pase saliva, la tiroides debe desplazarse hacia arriba, ¿sí? La normalidad es que yo no sienta los lóbulos, a no ser que sea una persona muy delgada. En el caso de que yo sienta los lóbulos deben ser pequeños, de superficie lisa, sin ningún tipo de nódulos realmente, ¿sí? Y es normal que la
tiroides del lado derecho sea un 25% más grande que la del izquierdo. Si logro sentirla, la consistencia debe ser firme pero flexible. En ningún momento debe ser dura como una piedra. Estas son como las características que debemos tener en cuenta. Veamos cómo se hace la palpación. Debe haber una movilidad de todo el complejo tráquea-tiroides. Estabilizo el lado derecho y voy a palpar el lóbulo izquierdo. Luego estabilizo en el lado izquierdo y voy a palpar el lóbulo derecho. Palpamos el istmo. Eso es todo. Bueno, como ves, un tema tan interesante como importante. Espero haya sido lo suficientemente ilustrativo y bueno, hacer muchos exámenes físicos. Hasta pronto, que estés bien.